Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de. Yo soy Angelo y el día de hoy pues quiero hablar acerca de este tema de por qué la PlayStation 5 Pro se dice que tiene un cuello de botella con la CPU. Y sí, ya sé que la mayoría de ustedes ya saben esto, lo conocen muy bien y conocen los motivos del por qué ocurre esto. Pero esto también lo voy a conectar con otro tema que me parece interesante y que voy a tratar de explicar acá en este video sin edición y sin nada, experimentando un poco con este juego que es The Last of Us Parte 1. Porque del otro tema que quiero hablar es por qué creo que el juego de Grand Theft Auto 6 va a ir a 30 FPS incluso en PlayStation 5 Pro. Pero evidentemente yo me puedo equivocar por completo y los magos de Rockstar pues pueden sacarlo a 60, pero bueno, al menos yo creo que va a ir a 30 y creo que es lo que han dicho también la gente de Digital Foundry. Pero bueno, al final del día, por mucho que nos las demos de que sabemos, los que más saben son los que están haciendo el juego porque ellos son los verdaderos magos. Pero les voy a explicar mi teoría de todo esto y el tema de la PlayStation 5 Pro, porque además alguien en el Telegram del canal, para que no lo sepan, todos los que son miembros del canal pueden estar dentro del Telegram del canal, me pidió un video que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces esto era algo que quería hacer y creo que con esto también le respondo a él y explicar un poco todo el tema de las resoluciones y cómo afecta a la CPU y todo esto, ¿ok? Así que bueno, vamos a utilizar este juego acá, vamos a hablar de todo el tema de cómo funciona. Allá arriba pueden ver las dos partes que más nos interesa, que es, bueno, las tres, que es el frame rate, que lo tienen en la parte superior. En verde tenemos el uso de GPU y en azul el uso de CPU. Ahora en este momento pueden ver que la CPU está siendo utilizada un 85%. Eso es muchísimo uso, ¿ok? Eso es muchísimo uso. Estoy usando un Ryzen RX 5600, que es una CPU más potente que la que trae la PlayStation 5 Pro, pero esto no es una comparativa porque evidentemente no tengo una CPU similar. Necesitaría algo así como un Ryzen 3600X, pero el cual no tengo. Esto es más que nada simplemente para hacer esa comparativa, ¿ok? Este es un 5600 normal. Ok, ahora, bien, vamos entonces a lo que tenemos, lo que vamos a explicar, porque muchas veces cuando la gente dice, bueno, si el juego va limitado a 30, usan PSSR y bajan la resolución y el juego va a ir a 60, y eso no siempre va a poder ser así, y les explico el por qué. Hay tres factores importantes en lo que se refiere a los cuellos de botella en un sistema informático, al menos en lo que se refiere a la parte de videojuegos. Ok, el día de hoy nos vamos a enfocar en dos de ellos, que es la CPU y la GPU, es decir, la tarjeta gráfica. El otro, digamos, cuello de botella puede darse debido al ancho de banda de la memoria, que también puede crear un cuello de botella allí, pero el día de hoy no vamos a tocar este punto y vamos a asumir que ese no es un problema. Vamos a hablar de los dos componentes fundamentales que son CPU y GPU, ¿ok? Entonces, como pueden estar viendo ahora mismo, tenemos como uso de CPU un 85%, es decir, estamos casi usando todos los núcleos de esta CPU al tope, ¿ok? ¿Por qué no usa el 100%? Bueno, es difícil realmente que un juego utilice el 100% a menos que sea una CPU muy vieja, porque la optimización que se tiene que hacer para multicore es bastante compleja. En las consolas se suele aprovechar esto un poco más y por eso se le suele sacar un poco más de rendimiento. Ahora bien, como pueden ver, el uso de GPU está alrededor del 60-70%, baja incluso a 50% como han visto, o sea, hay mucho margen. Sin embargo, nuestro frame rate máximo es de 85 frames por segundo en promedio. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si nosotros nos vamos a las opciones del juego, acá donde vamos a opciones y les muestro display, pueden ver que el juego está a 1080p sin ningún tipo de rescalado, absolutamente nada, ¿ok? 1080p nativo. Y si nos vamos a la parte de gráfica, estoy en very low, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo he colocado allí? Lo he colocado allí para que justamente la GPU esté en bajo uso mientras que la CPU esté al máximo. Esto quiere decir que esta CPU en este juego, en esta zona, evidentemente, en esta área que estamos viendo, no importa la resolución que le coloquemos menor, ¿ok? O incluso mayor, dependiendo si tenemos todavía espacio en la GPU, ¿ok? No va a poder dar más de sí. Esto es lo máximo que vamos a obtener en frames. No importa si le activamos Frame Generation, PSSR o cualquier otra cosa. Frame Generation es otra cosa y aquí lo vamos a obviar, ¿ok? Y esto se los voy a demostrar simplemente porque vamos a ir a la parte de opciones, ¿ok? Nos vamos a ir a Display y vamos a activar lo que es el FSR y lo vamos a colocar en modo Performance, que como pueden ver baja la resolución a 960 por 544, una resolución súper bajita, ¿ok? Pero cuando regresamos al juego pueden ver que realmente no hemos prácticamente ganado más que quizás 1 o 2 frames, o sea, es básicamente está dentro del margen de error. No
no hay una ganancia significativa a pesar de que hemos bajado a menos de la mitad la resolución interna del juego. Pero tanto es así que si nosotros ahora nos vamos de nuevo a la parte de display y vamos a colocar acá lo que sería, vamos a quitar lo que es el FSR y vamos a aumentar la resolución a 1440p. Entonces vamos a irnos acá, ¿ok? Vamos a esperar que el juego, ya tenemos una resolución de 1440p. Fíjense que aumentando la resolución tampoco hemos ganado ni perdido frames. Seguimos a los mismos 80 y pico de frames que estábamos inicialmente, a pesar de que estamos a una resolución nativa de 1440p y antes estábamos a 1080p. ¿Por qué? Porque la GPU todavía tiene mucho espacio para crecer, al menos respecto a 1080p. Si nos fuésemos ahora a 4K, sí bajaría, porque en ese momento es cuando entonces la GPU se hace la limitante, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque lo que quiere decir claramente es que hay juegos que van a depender de un componente u otro. Si The Last of Us quisiera ir, suponiendo que esto fuera una PlayStation 5, supónganse que somos un desarrollador que estamos probando el juego, ¿verdad? Si The Last of Us quisiera ir a 120 FPS, no hay modo alguno, ¿ok? Sin tocar el código evidentemente y buscar optimizar, bajar otras cosas, pero vamos a suponer que ya yo soy el último eslabón. No hay modo alguno de que este juego en esta zona, por ejemplo, llegue a 120 FPS, ni bajando la resolución ni nada, porque la CPU es la limitante, no importa cuánto lo intentemos, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos un cuello de botella que es el de la CPU. ¿Por qué? Porque es la CPU la que está evitando que lleguemos a 120 FPS, ¿ok? Entonces, ahora vamos a irnos otra vez a opciones, vamos a bajar la resolución a 1920 por 1080, ¿ok? Aplicamos los cambios y vamos a regresar un momento ahora, pero ahora en vez de very low vamos a poner esto en ultra, ¿ok? Una mayor calidad, etcétera. Y ahora van a ver que si antes obteníamos lo que eran unos 80 y pico de frames, vamos a esperar un ratico porque se tarda un ratico en estabilizar. Ahora, como pueden ver, hemos pasado de 80 y pico de frames a 60 y pico de frames. Vamos a asegurarme que la resolución esté en 1080. Sí, como pueden ver, entonces estamos a 1080. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí está, ya se estabilizó. Quiere decir entonces que hemos perdido unos 10 frames pasando de... Pero no es por la GPU. La GPU no sigue siendo la limitante. O sea, la GPU no es la limitante ahora. Aunque ya estamos, evidentemente, al colocar una calidad mayor, ya le estamos dando mucho más trabajo a la GPU. Fíjense que su uso ha aumentado considerablemente. Pero la CPU, pues, sigue también trabajando a tope. Pero ¿por qué entonces ahora tengo menos frames a pesar de que la GPU todavía no es el tope máximo? Bueno, esto se debe a que al aumentar el juego a ultra, por ejemplo, que ahí tiene unos bajones, puede ser, está mi PC haciendo otra cosa en segundo plano, pero digamos que el motivo por el que la CPU ha bajado también un poco es porque evidentemente al aumentar la calidad ultra hemos aumentado el LOD, la distancia de dibujado, etcétera, y ese tipo de, digamos, situaciones sí aumentan el uso de CPU, porque a mayor cantidad de geometría la CPU tiene que preparar más cosas y eso sí afecta a la CPU, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que va a afectar un poco, pero como han visto tampoco es que le ha afectado demasiado, o sea, no ha habido una afectación tampoco que hemos pasado de 80 a 40, hemos pasado de unos 85 a unos 72 frames, ¿ok? Pero la GPU no es la limitante. Ahora, en este caso, vamos entonces, ahora, como está en ultra, vamos a pasar a aumentar la resolución y la vamos a llevar a 1440p, ¿ok? En este caso, la vamos a llevar acá a 1440p. ¿Ok? Y ahora pueden darse cuenta que ahora sí nos hemos ido por debajo de 60 frames por segundo en ultra. Completamente. Ahora sí estamos ya limitados por la GPU y en este caso pueden visualizar cómo la CPU ha bajado su uso mientras que la GPU ha llegado al tope. Entonces, en este caso lo que tenemos es un cuello de botella debido a la GPU, porque ahora quien está frenando, porque ya sabemos que en ultra nuestra CPU es capaz de otorgarnos hasta 70 y pico de frames. No sé por qué está bailando tanto, le ha dado por ahí el día de hoy, no sé a qué se debe eso, pero bueno, ahorita estaba más estable.
En todo caso, el tema está en que ahora nuestra CPU ya sabemos y hemos visto anteriormente que en calidad ultra es capaz de darnos unos 70 y pico de frames. Y el hecho de que ahora no podamos llegar a esos 70 y pico de frames significa que es la GPU la que nos está limitando. Y esto lo comprobamos si ahora vamos y mantenemos la misma resolución, pero activamos, por ejemplo, FSR. Vamos a poner FSR aquí. Ajá. Vamos a poner FSR en modo, lo voy a poner en modo balance, ¿ok? Para darle un chance ahí. Ok, ahora que hemos aplicado eso, fíjense cómo volvemos a tener los frames originales que son 70 y pico. Y esto además lo podemos evidenciar aún más si vamos a esta parte de gráficos, ok, y volvemos a bajar a low, a very low, deberíamos volver a los 80 y pico de frames. Vamos a ver si estoy en lo correcto, ok, vamos a esperar un momento y pueden ver efectivamente que a pesar de que estamos a 1440p, todo con FSR y toda la cosa, hemos llegado a los mismos, no vamos a obtener más de allí. Eso es lo máximo que le podemos pedir a esa CPU. Entonces, como han visto, la resolución tiene muy poco efecto en lo que es los gráficos del juego, en lo que es la CPU como tal. Ahora, hay algunos juegos que usan Ray Tracing donde la resolución sí puede tener un efecto mayor en la CPU porque el Ray Tracing se calcula por píxel y entonces, bueno, esto se calcula también vía la CPU preparando lo que es la estructura BBH, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un poco más complejo y bueno, allí hay otras situaciones donde esto no afecta. Pero en el caso que nos interesa acá, lo que estamos tratando de demostrar es el hecho de que pues tenemos la resolución no afecta a la CPU y que bueno, tenemos que jugar con eso. Entonces, claro, si tú eres un desarrollador que ya sabe cuáles son tus límites máximos y tú dices, bueno, yo quiero que este juego vaya a 60 frames por segundo, entonces yo pues lo que diría es que, claro, uno puede decir, bueno, entonces vamos a probar ¿qué puedo hacer? ¿Puedo jugar esto a 4K 60 frames por segundo? Evidentemente allí vamos a tener una limitante que va a ser la GPU, ¿verdad? Esa es la que nos va a limitar porque ya sabemos que a 60 FPS podemos llegar con esta CPU sin problemas. Entonces nuestra limitante va a ser la GPU. Pero si ya te has dado cuenta, ¿ok? De que tu límite va a ser 60 FPS y que tu CPU puede ir mucho más allá, pues tú tienes que aprovechar esos recursos que tienes adicionales y sacarle la mayor cantidad. Aquí nos mantenemos todavía a 80 y pico frames porque estamos en very low con el 4K pero utilizando FSR en performance, que como ven nuevamente no ha afectado el funcionamiento de la CPU, es decir, estamos en el límite mayor. Pero ahora la cosa va a cambiar en el momento que en vez de estar en very low ponemos ultra y entonces aquí es la GPU la que se va a ir a bajo. Vamos a esperar un ratito que se estabilice, que esto no sé por qué tarda un ratito cargando cosas, pero como pueden ver ahora estamos en 50 y pico nuevamente, ¿ok? Pero nosotros sabemos que en ultra nuestra GPU nos puede dar más de 60 frames, porque eso ya lo vimos. Entonces lo que hay que hacer ahora es simplemente irnos a la parte de display, ¿ok? Y bajarle un poco más a lo que es el FSR, ponerlo por ejemplo en performance y esto debería aumentar hasta unos 60 frames por segundo. Vamos a ver. Vamos a esperar acá. Todavía performance no es suficiente para esta tarjeta, pero vamos entonces a bajar a Ultra Performance. Estos son simplemente para hacer test que los estamos haciendo, ¿ok? Y ahora hemos llegado a los 60. El problema que tenemos evidentemente acá es que ahora sí tenemos una limitación de lo que es la GPU. Entonces creo que se entiende muy bien la relación entre calidad, resolución, uso de CPU y uso de GPU. Pero todas estas, ¿por qué entonces se dice que la PlayStation 5 Pro puede tener un cuello de botella y por qué Grand Theft Auto 6 iría a 30 FPS incluso en PlayStation 5 Pro? Y aquí es donde viene, ya que hemos entendido todo este tema, ¿ok? Recordemos un poco entonces lo siguiente. Vamos a irnos acá. Voy a colocar este juego a una resolución 4K nativa, ¿ok? 4K nativa. Vamos a irnos a display y vamos a colocar acá, vamos a subir acá, vamos a quitar lo que es FSR super resolución y ahora tenemos una resolución 4K nativa, ¿ok? Esto va a tardar un ratito, ok. Ahora, como bueno, ahí está, lo estamos como forzando un poquito. Le voy a poner FSR en Quality solamente para darle un poquito más de chance para que ustedes entiendan lo que yo quiero mostrar acá. Y vamos a mostrar el scaling y lo vamos a poner en Quality. ¿Ok? Ya hemos entendido la primera parte, ¿verdad? Ok. Ok, tenemos 40 y pico de frames, ¿ok? Vamos, se ve
bastante pequeño por la resolución 4K, pero ahí pueden ver las barras, ¿ok? Pueden ver las barras y pueden ver que la GPU está al 100%, mientras que la CPU está alrededor del 50%. Y este es justamente el punto importante. Como ustedes saben, la CPU de la PlayStation 5 Pro es solo 10% más potente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay un juego que en vez de necesitar mucha GPU, necesita mucha CPU, ese 10% adicional que tiene la PlayStation 5 Pro no es suficiente para pasar, digamos, de 30 a 60. Esto, ¿cómo lo podemos evidenciar? Muy fácil. Voy a bajar un momento la resolución para que ustedes podamos ver esto mejor. Ok, vamos a bajar la resolución de lo que es esto, porque está muy pequeñito, ustedes no pueden ver bien. Entonces vamos a bajar esta resolución a 1440p, que allí se debería ver bien. Ok, ahí tenemos la resolución. Pero lo que voy a hacer es voy a ponerle un límite de 30 frames por segundo al juego, ¿ok? Vamos a ponerle ese límite. Como ven, ahora estamos a 30 FPS. Ok, vamos a olvidarnos por un momento el uso de GPU. Ahora, lo que Rockstar es una empresa que hace videojuegos que exprime al máximo todas las capacidades de la consola, ¿verdad? Intenta. Y si Grand Theft Auto 6 va a ser el juego tan ambicioso que todos esperamos que sea, suponemos que va a tener una cantidad de lógicas impresionantes, entre el tráfico más inteligente, entre muchísimos más NPC que tiene que manejar, tantos detalles que a lo mejor va a tener el juego, etcétera, etcétera. No sé, a lo mejor tenemos hasta fauna, vida silvestre, las físicas del agua, es decir, muchas cosas que la CPU tiene que utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Y por eso digo, o son unos magos, a lo mejor optimizan de una manera increíble, pero ¿por qué muchos pensamos que va a funcionar a 30 FPS? Porque Rockstar va a sacarle el jugo a la CPU de la PlayStation 5 base, ¿ok? La va a exprimir. ¿Por qué pienso que la va a exprimir? Porque es que si no la exprime pasa esto. Miren lo que está pasando acá. Estamos utilizando en este caso solo un 40% de nuestra GPU. Solo el 40% de la CPU. Olvidémonos de la GPU por un momento. Solo el 40% de la CPU. Si nosotros ahora, fíjense, si usábamos ahora el 40% y ahora le quitamos lo que es el límite de 30 y lo llevamos a 60, ok, miren lo que pasa. Automáticamente la CPU pasa de utilizar el 40% al 80%. Es bastante lógico. Está generando 2 veces la cantidad de frames, ¿ok? Tenemos el doble de frames ahora. Entonces la CPU tiene que trabajar al doble. Ya vimos que la resolución no hizo ningún efecto en la CPU, pero la cantidad de frames sí, porque la resolución afecta solo a la tarjeta gráfica. Pero cuando tú tienes ahora que preparar todo lo que es la geometría, todos los personajes, los NPC al doble de rápido, la CPU tiene que trabajar el doble de su potencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si Rockstar, ¿ok?, hace que el juego funcione a 30 FPS en PlayStation 5, ¿ok?, y luego funciona a 60 FPS en PlayStation 5 Pro, lo que nos estaría diciendo es que en términos de CPU, Rockstar no explotó la CPU de la PlayStation 5 normal, porque recordemos que la diferencia entre la CPU de la PlayStation 5 normal y la Pro es solo de 10%. Si fuera mucho más rápida, ¿ok?, si fuera 50, 60 o el doble de rápida, ahí ya diríamos, entiendo, no hay problema, el doble de CPU, pues el doble de rápido. Pero siendo el 10% adicional, ¿cómo es que vamos a pasar de 30 FPS a 60? Como han visto aquí, se duplica el uso de CPU porque estamos duplicando la cantidad de frames. Si tuviéramos una CPU solamente 10% más rápida, al liberar los frames, lo más que podríamos sacarle serían unos 3 o 4 frames adicionales, porque esa es la potencia adicional que tiene la CPU. Entonces, yo lo que no creo es que Rockstar se vaya a dejar en el tintero un montón de CPU sin usar. Y ustedes dirán, bueno, pero es que también tenemos la serie S. Pero es que recuerden que la serie S tiene una CPU que, si bien no es más potente que la de la Pro, ¿ok?, porque depende de los SMT que se han utilizado. Es decir, la CPU de la serie S es más rápida que la de PlayStation 5 normal solo cuando utiliza los 8 core. Pero si utiliza los 8 core más SMT, entonces baja a 3.4 y en este momento se vuelve más lenta que la de la PlayStation 5, que siempre utiliza SMT. Entonces, pero Xbox Series X tiene una CPU muy parecida a la de la PlayStation 5 Pro.
Entonces, este es el problema que yo veo y el motivo por el que yo siento que si Rockstar, ¿ok?, puede pasar de 30 FPS de la PlayStation 5 normal a 60 FPS en la PlayStation 5 Pro, lo que me estaría diciendo y lo que yo vería es que entonces había mucha potencia en la CPU que Rockstar no usó. Porque es muy difícil cambiar el concepto del juego para que vaya a 60 FPS haciendo sacrificios en lo que es la parte lógica, porque eso significaría que cuando juegas a 30 FPS vas a ver más NPCs y que entonces a 60 Rockstar quitó NPC. Y yo me pregunto, ¿esto no afectaría lo que es la jugabilidad del juego? Porque si hay una persecución y hay un montón de personajes y tú los recortas, ya no va a tener la misma, digamos, el mismo efecto en el juego, ¿no? Y así muchas otras lógicas y muchas otras cosas que normalmente no se cambian. De hecho, si ustedes revisan, la Nintendo Switch mantiene en modo dock y en modo portátil la frecuencia de la CPU siempre igual. Las únicas cosas que la Nintendo Switch modifica cuando pasa de dock a portátil es la frecuencia de la GPU y de la memoria, pero no de la CPU, porque eso sería romper muchas lógicas si cambiaras esos valores. Entonces aquí lo volvemos a ver, vamos a limitar nuevamente el juego a lo que sería 30 FPS, ¿ok? 30 FPS. Y nuevamente podemos ver cómo hemos bajado el uso de CPU al 40%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sentiría yo? Como repito, pues que en el caso de que el PlayStation 5 vaya a 30 FPS, entonces en PlayStation 5 Pro lo que me estaría diciendo es que la PlayStation 5 pues está utilizando solo el 50% de la capacidad de la CPU. Por supuesto, sabiendo Rockstar lo que tiene, quizás pues es un sacrificio que vaya a hacer, aunque a mí me parecería un desperdicio de potencia para un juego como Grand Theft Auto 6, porque un juego como The Last of Us no hay problema, porque es un juego que es lineal, es un juego que es cerrado, es un juego que no necesita todas estas lógicas, ¿ok? Y así muchos otros juegos, pero hay muchos otros juegos con lógicas mucho más, o sea, como Grand Theft Auto 6, que al ser de mundo abierto y todo esto requieren esa potencia. Desperdiciar el 50% de los ciclos de la CPU para luego metérselo a la PlayStation 5 Pro, o sea, me parece un desperdicio total de CPU, algo que Rockstar no está acostumbrada a hacer. Ahora, puede ser que Rockstar esté pues tratando de meter muchas funciones de que se encargaría la CPU en la GPU para de este modo pues aliviar la CPU y poder traer estos 60 FPS a la PlayStation 5 Pro. Pues mira, puede ser. Al final del día los programadores de Rockstar, el grupo de Rockstar evidentemente son de los mejores del mundo creando todo esto y pues a lo mejor y lo hacen. Pero honestamente, repito, por eso es que para mí sería un desperdicio que Rockstar hiciera eso y que nos dejara pues con un juego que pudo haber sido más en términos de lógicas, de físicas, etcétera, porque pues se limitó a utilizar el 50% de la CPU de la PlayStation 5 o Xbox Series X normal para poder entonces ir a 60 FPS en la PlayStation 5 Pro, que únicamente tiene 10% adicional de potencia. Y como han visto, en este caso ni la resolución, ni el uso de rescalados, ni nada puede dar más de la CPU. Una vez que llegas al límite, llegas al límite. Y esto nuevamente lo podemos probar y cerramos el tema cuando agarramos, por ejemplo, vamos a quitar lo que es la limitación de frames, vamos a colocar acá entonces para que veamos cuánto es el máximo que teníamos con FSR para que vean que nada cambia. Ok, vamos a colocar acá, estamos en modo quality, vamos con la performance, ok. Y como pueden ver, nos encontramos a unos 75 FPS en este momento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a ir a un extremo así brutal, que es, nos vamos a meter en Ultra Performance, pero además vamos a bajar la resolución a 1080p. Y miren, la resolución interna es 360p. O sea, casi que estamos jugando a resolución de Super Nintendo internamente, ¿ok? Y aún así, miren, no hemos ganado absolutamente nada. Entonces, aunque le metan PCSR, aunque le metan rescalado, aunque le bajen la resolución, si Rockstar está explotando la CPU para que el juego vaya a 30 FPS, no va a haber modo, al menos gráficamente, de que el juego llegue a 60. Lo único que se me ocurre es que puedan utilizar, no sé, alguna especie de frame generation, pero bueno, en ese caso un poco raro va a ser, ¿no? Porque además ese frame generation podrían utilizarlo también en las consolas base, ¿ok? Pero desde el punto de vista de la utilización acá, pues ya ustedes han visto el por qué creo que Grand Theft Auto va a ir a 30 FPS
y por qué pues se dice que la PlayStation 5 Pro tiene un problema de cuello de botella. Pero ese cuello de botella, repito, se identifica o ocurre únicamente cuando el juego tiene más uso de CPU que de GPU, que son casos muy contados, ¿ok? Pero hay muchos otros juegos, como pueden ser juegos de estrategia, juegos que manejan muchas unidades, etcétera, juegos que tienen distancia visionada, que pueden pues llegar a este punto, ya que al final del día la CPU de las consolas actuales, muy buenas cuando salieron, se han quedado un poquito atrás. Así que bueno, amigo, habiendo dicho esto, espero que este video pues te ayude a aclarar un poco algunos conceptos, algunas ideas por allí. Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Rockstar nos va a traer Grand Theft Auto 6 a 60 FPS en la PlayStation 5 Pro? Déjamelo en la caja de los comentarios. Y bueno, ya vendrás tú dentro de un año o dos a decirme: Ángelo, te equivocaste, y aquí estoy para recordártelo. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.